Como hemos visto, en el video anterior, hablar de los primeros filósofos griegos, es decir, los filósofos de la naturaleza, era el problema de determinar cuál es la realidad de las cosas, sobre todo los problemas relativos a la naturaleza o al mundo, y no probablemente por el ser humano como tal. Por ello suele denominarse cosmológico ese primer periodo de la filosofía griega, durante el cual predominan los problemas relativos al cosmos. Pero con el avance del siglo V a.C., toman mayor relieve las cuestiones referentes al ser humano, a su conducta y al Estado. Así se habla de un periodo antropológico, y cuyas figuras principales son Sócrates y los sofistas. Como dato relevante de la figura de Sócrates, no hay una comprobación de que él haya existido, sino que solo sabemos de él a través de los escritos de su discípulo Platón. Los sofistas van a ser un grupo muy controvertido. Ellos van a ser los principales enemigos de Sócrates. Los sofistas eran maestros ambulantes que iban de ciudad en ciudad cobrando por sus enseñanzas. En tal sentido, su finalidad era bien limitada. Respondían a las necesidades educativas de la época, el uso práctico y ocupar la retórica como método de persuadir al resto. Por ejemplo, hoy en día se anuncian conferencias sobre cómo ser felices, o cómo ser millonarios, o cómo buscar el amor, cómo aprender inglés en 15 minutos, cómo mejorar la memoria o hacer simpático, tener éxito en los negocios o aumentar los números de amigos. Los sofistas respondían a estas exigencias parecidas en aquella época, o equivalentes en su tiempo. En general, para Sócrates y para Platón, sostienen que los sofistas no hablan ni escriben sino para engañar, por enriquecerse, y no son útiles para nadie. Por ende, Sócrates dirá: yo no soy de aquellos. Para Sócrates, la enseñanza debería ser gratuita y desinteresada. No se debe pedir ningún tipo de retribución, ni tampoco el reconocimiento. Y para él, más que persuadir o engañar, se debe guiar a los discípulos para que ellos mismos busquen el verdadero conocimiento, y no solamente repitan palabras engañosas o de persuasión hacia el otro. La ética y la moral socrática se pueden entender como el cuidado de sí mismo. Esto Sócrates lo ha tomado de la inscripción del templo de Apolos en Delfos. En tal oráculo decía en la inscripción gnosis auton en griego, que significa conócete a ti mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre debe conocerse a sí mismo, o también conocer sus propios límites. Debe entender de forma primaria el conocerse como ser humano y penetrar en la esencia de su ser, lo que somos y cuánto podemos llegar a ser en la vida. Al conocerse como ser humano, el hombre y la mujer tenderán a actuar como corresponde, es decir, como un ser humano bueno. Para Sócrates, vivir bien es vivir justamente. Desde ahí se puede inferir que para el ser humano, quien conoce y se conoce, actuará de una buena forma, es decir, si es sabio, actuará bajo la virtud. En cambio, el ser humano que es ignorante y no conoce ni se conoce, actuará de una mala forma. Entonces, él obra mal por ignorancia. El saber es el que capacita para la vida, que es la búsqueda de la verdad y que resulta imposible sin el cultivo de la virtud. Con todo aquello, para Sócrates, el ser humano llegará o tratará de llegar a ser virtuoso, o obtener la arete en griego significa virtud.